El día de hoy venimos a mostrarles el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, ubicado en el sótano del Monumento a la Revolución. Como su nombre lo indica, el Monumento a la Revolución es un museo, mirador y mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Actualmente es uno de los símbolos más representativos en la ciudad. Este está ubicado en la Plaza de la República. Puedes llegar a él ya sea en metro, en metrobús, o si vienes en automóvil puedes estacionarlo en el estacionamiento ubicado en la esquina de la plaza, el cual es público. Igual está relativamente cerca del centro histórico, por lo que también llegar a pie es muy buena opción, pero mentalízate que vas a caminar demasiado, pero viendo el lado amable conoces más la ciudad y haces pierna. Existen diferentes tipos de entrada. Los costos son muy accesibles, ya que la entrada general cuesta 40 pesos y si muestras alguna credencial vigente que demuestre que eres estudiante o profesor, te hacen un descuento de 20 pesos. También, como sabemos, en el museo existe el mirador. Este incluye paquetes de diferentes precios para que puedas elegir el recorrido y la experiencia que quieras vivir en él, teniendo un paquete de 150 y 130 pesos. Como dato importante, estos boletos puedes comprarlos en taquilla y en línea. Dentro del monumento podremos encontrar el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, que es lo que venimos a ver, así que pásale. El Monumento a la Revolución fue inaugurado el 20 de noviembre de 1986. El museo se enfoca a mostrar la historia de México y además tiene como exposición permanente 63 años en la historia de México, 1857-1920. Abarca desde la promulgación de la Constitución de 1857 hasta la presidencia de Venustiano Carranza, enfocándose en el periodo revolucionario. El plan original era hacer el Palacio Legislativo, entonces se lanza un concurso, pero contaba con muchas anomalías, entonces deciden invitar a Emil Bernard, el cual era un arquitecto que estuvo a mando con un contrato muy llamativo, el cual decía que él iba a escoger a sus constructoras y sus materiales. El proyecto empieza a caminar, pero en donde se atora Emil Bernard es en el estudio de los suelos. Resulta que nuestro suelo no es fácil de manejar y se tarda 5 años para decidir la estructura. Este proyecto fue cancelado tras el derrocamiento de Díaz y la Guerra de la Revolución Mexicana. Pocos años más tarde, Madero continúa con el plan original del Palacio Legislativo, pero este fue interrumpido debido a su asesinato en 1913. En 1922, el arquitecto original, Emil Bernard, regresa a México para dar vida a su proyecto, desechando la idea original del palacio y proponiendo uno nuevo como un monumento a los héroes caídos durante la Revolución. El presidente Álvaro Obregón estuvo de acuerdo, acepta el proyecto, pero nuevamente es truncado por su asesinato en 1928. Un año más tarde, Emil Bernard pasa mejor vida. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón retoma los planes para hacer el monumento. Este logra concluirlo en el año de 1938, dándole un estilo artístico, y es cuando en 2010 se cumplen 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que el mausoleo y el museo, así como el monumento, fueron renovados. El Museo Nacional de la Revolución es el lugar donde se conserva patrimonio histórico de la Revolución Mexicana a través de 9 salas. La primera nos expone acerca de la historia del lugar, mientras que las 8 restantes profundizan en explicar los sucesos que conformaron la Revolución Mexicana. Además cuenta con una sala de exposiciones temporales y una galería. Te compartiré de forma breve los objetos que más llamaron nuestra atención de cada sala. Comencemos. Sala 1. La consolidación del Estado mexicano. Ahí podremos encontrar un vestido perteneciente a Carlota. Sala 2. El Porfiriato. En ella veremos una bala de cañón del Ejército Federal y 4 billetes del Porfiriato. Sala 3. La Revolución Democrática. Comenzarás a ver la silla presidencial que usó Francisco I. Madero. Sala 4. La Revolución Constitucionalista. ¿Sabías que existía una moneda mexicana mandada a acuñar por órdenes de Francisco Villa que tenía escrito "Muera Huerta"? Sala 5. La Revolución Popular. Encontrarás la silla de montar de Francisco Villa y un traje de charro de Antonio de Melgarejo, el secretario de Emiliano Zapata. Sala 6. La Guerra Civil y la Constitución de 1917. Por primera vez observarás una pluma mandada a hacer especialmente para firmar la Constitución de 1917. Sala 7. Las bases del nuevo Estado. Por fin podrás sentarte en una silla digna de tu grandeza, ya que se encuentra una réplica de la silla presidencial. Por último, la Sala 8. Cardenismo. Encontrarás el decreto presidencial de expropiación hecho por el presidente Lázaro Cárdenas. Horarios de acceso. De lunes a jueves de 12 de la tarde a 8 de la noche. El límite de acceso es hasta las 7:30 de la noche. Viernes y sábados de 12 de la tarde a 9 de la noche.
El límite de acceso es hasta las 8:30 de la noche. Y los domingos de 11 de la mañana a 8 de la noche. El límite de acceso es hasta las 7:30 de la noche. En el museo también encontrarás una sala para exposiciones temporales, una pequeña galería de arte llamada Media Luna, donde se ven obras o muestras de artistas muy importantes. Tienen actividades como conferencias, cursos sobre los temas, talleres para niños, libro club, taller de lectura en voz alta. Cuentan con ciclos de cine. Estas se combinan dependiendo de la época del año de las fechas que se estén conmemorando. Cuentan con trabajo de inclusión y para personas con discapacidad. Se le conoce como el módulo de inclusión móvil, abreviando MIMO. Incluyen con material para el tacto, esto para las personas con discapacidad visual. ¿Sabías que las personas con esta discapacidad pensaban que el monumento a la revolución era un caballo? También cuentan con pictogramas para las personas con discapacidad intelectual o emotiva. Cada uno de los audífonos que se encuentran en las salas poseen un audio que resume lo que hay en cada una de ellas. Como se observa en el video, hay pantallas de las cuales abarcan lengua de señas. Las pantallas comentan el costo del boleto, salidas de emergencia, en dónde se encuentran los baños, entre otros. El museo también cuenta con sillas de ruedas para las personas con discapacidad móvil. El 4 de diciembre de 1914, Villa y Zapata acordaron reunirse en la localidad de Xochimilco, territorio zapatista, para realizar los preparativos para combatir al ejército constitucionalista. Relata que la madrugada del 6 de diciembre del mismo año, una larga columna inició su recorrido rumbo a la Plaza de la Constitución, siendo recibida por una algazarra capitalina. El desfile revolucionario llegó a la Ciudad de México aproximadamente a las 10 de la mañana por la avenida Tlacopan, actual México-Tacuba, para finalizar transitando por la calle de Plateros, que en ese mismo día fue rebautizada por Villa con el nombre de Francisco I. Madero. Entraron a Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente Eulalio Gutiérrez y por embajadores de algunos países invitados, como Guatemala, Brasil, Francia, Suiza, Alemania, China, Japón, España, Chile, Honduras, Cuba, Inglaterra, Países Bajos y Nicaragua. Después de un banquete en Palacio Nacional, fue momento de la fotografía oficial, en la que se dice que Villa le ofreció a Zapata sentarse en la silla presidencial. Zapata rechazó la cortesía diciendo que estaba maldita, ya que todo aquel que llegaba a sentarse en ella se olvidaba de sus promesas. Pero también es claro que la silla presidencial representaba un claro rasgo de la estructura política y social que deseaban deshacer con la revolución. ¿Cuál es el origen de la expresión sepa la bola? En la época de la Revolución Mexicana, la bola era un conjunto de gente que estaba comprometida con los ideales revolucionarios y que incorporaba personas de todos los estratos sociales, campesinos, mujeres militares, de todo. Ellos tenían como objetivo principal derrocar a Porfirio Díaz, pero se les acusaba de ocasionar robos y destrozos por donde pasaba. Y como no tenían un líder visible y era difícil saber quién era el responsable de los saqueos que dejaban a su paso, pues le echaban culpa a la bola. Desde ese tiempo, para zafarse de una situación o negar que uno es responsable de tal o cual cosa, se volvió habitual decir, sepa la bola. Exposición temporal, Libertad encarcelada de Ricardo Flores Magón. La lucha por las libertades a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo representada por personajes con grandes ideales, que fueron bandera de muchas batallas. Muestra de ello es Ricardo Flores Magón, hombre libertario que luchó por un bien común. A pesar de haber vivido un presidio constante, su voz nunca fue silenciada. A 100 años de su muerte, se recuerda la trayectoria de vida del escritor, periodista y revolucionario anarquista a través de un homenaje museográfico, curatorial, que pretende dialogar con las ideas libertarias, internacionales y locales, que se gestaron a mediados del siglo XIX y que se fueron consolidando ya entrando el siglo XX. Saliendo de la maravillosa exposición del museo, encontrarás el elevador panorámico, siendo este totalmente de cristal, con una vista de 360 grados, llevando a la parte más alta de la construcción. Bajando, tendrás la oportunidad de comprar cuadernos, sombrillas, sudaderas, eso y mucho más curiosidades para llevarlas de recuerdo y presumir que fuiste a este maravilloso museo. Ah, y por cierto, cuidado con los vendedores ambulantes que tratan de estafarte con pulseras o paletas, a menos que quieras comprarles.